Muy buenos días, emprendedores del departamento. Mi nombre es Andrés Preciado Trujillo. Yo soy economista y docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Santo Tomás y hoy quiero hablarles un poco sobre la importancia que tiene el estudio de mercado en las proyecciones financieras empresariales. Aunque no parezca, es habitual que muchos empresarios que son dueños de empresas de diversos tipos utilizan el flujo de caja y lo utilizan como medio para evaluar financieramente las posibilidades de inversión que tienen sus empresas, sea en nuevos proyectos o sea en proyectos que ya están en marcha. Cuando un empresario se enfrenta al flujo de caja, hay un dato que es muy fácil, digámoslo así, de prever, que son los egresos que tendrá su inversión. Es muy sencillo, es muy fácil, porque digamos que hay cotizaciones y hay otros indicadores que le dicen a usted cómo puede llegar a esos datos. Acá tenemos un pequeño ejemplo de un flujo de caja muy sencillo, pero hay otros datos que no son tan sencillos de determinar. En este caso hablamos de los ingresos. ¿Por qué? Porque son datos que nosotros no conocemos y muchas veces los empresarios lo que realizan es una estimación que viene más desde el fondo del querer, más de lo que puede llegar a ser. Entonces, esos datos, cuando nosotros los estimamos así, por decirlo de alguna manera, a ojo, pueden llegar a tener injerencia en la determinación de la rentabilidad de la inversión. En ese caso, lo que más podemos hacer o lo que podemos hacer para evitar que esos datos no nos aporten la condición real de la inversión es estimarlos de mejor manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir muy bien cómo vamos a medir la venta o salida de los productos, ya sean bienes o servicios que nosotros comercializamos. ¿Sí? Para eso necesitamos definir si lo vamos a medir a través de unidades vendidas, unidades por consumidor, es decir, consumo. Muchas veces nosotros vendemos servicios que determinan por, no sé, cantidad de metros cúbicos que consume una persona, una familia, etcétera, o también por el periodo en que se consume ese bien o servicio. Eso es lo primero. Vamos a definir la unidad en que se mide ese tipo de ventas. Bien. Cuando nosotros tenemos definida la unidad, es decir, cómo vamos a medir el producto que nosotros pues nos encargamos o nuestra empresa se encarga de comercializar, tenemos que aplicar algunas técnicas de predicción que, ojo, aunque parecen complejas o tienen algunos nombres de pronto que pueden sonar muy sofisticados, son muy sencillas de aplicar y cualquier persona desde un computador sencillo lo puede hacer. Bien, tenemos dos tipos de métodos o técnicas de proyección. Esos métodos que son de tipo cualitativo y los métodos cuantitativos. Por lo general, los empresarios, sobre todo los que están empezando, arrancan con métodos cualitativos, de pronto por el desconocimiento, pero bueno, ya vamos a ver un poquito más a profundidad. Hay métodos que pueden sonar muy elaborados, como el tema del método etnográfico, que constituye una observación de cómo se comporta el público en el consumo del bien, ¿sí? No es muy aplicado tampoco en nuestro contexto y requiere pues de un gran esfuerzo por parte del empresario, por tanto no es como muy aplicable a nuestro contexto. El consenso de panel o el método Delphi. En ambos lo que nosotros hacemos es buscar la opinión de expertos o de personas que ya tengan experiencia en el ramo para que ellos nos den información acerca de cómo se comporta el consumo del bien o servicio. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es recoger esas perspectivas, esas experiencias que ellos tienen, obvio, desde una posición muy objetiva, donde no sobreestimemos o subestimemos la posible demanda, la venta de los bienes, y de ahí nosotros sacamos los datos que nos van a servir para estimar pues nuestras ventas a futuro. Los otros son los métodos cuantitativos. Hay métodos de causalidad, que son métodos de regresión estadística, o métodos de series de tiempo, que pues, lo único que uno puede hacer ahí es aplicar promedios móviles y promedios por estacionalidad. Como les dije hace un momento, aunque parezca demasiado complejo, es muy sencillo de hacer.
Miremos un ejemplo. En cualquier computador está instalado un Excel, ¿sí? Este es un ejemplo de una estimación de regresión. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahí? Tener datos históricos. Eso es muy importante. Si nosotros queremos estimar, por ejemplo, las ventas mensuales, debemos tener datos a nivel mensual de por lo menos el último año, cómo se ha comportado la demanda del bien. ¿Para qué? Para que nosotros a través de unos comandos sencillos de Excel, no los voy a explicar acá, eso hay tutoriales infinitos en YouTube que son muy sencillos, no toman más de 5 minutos y que les van a ayudar a ustedes a determinar con una certeza mucho mayor cómo se podrá comportar el volumen de ventas en el futuro. Sencillamente se ingresan los datos en una filita, en una columna y se aplica el comando de regresión lineal donde vamos a obtener una ecuación como esta. Ahí lo único que nosotros tendremos que hacer es reemplazar la X por el número de meses que nosotros queremos proyectar y nos dará ese Y que para nosotros serán las ventas que efectivamente podremos llegar a tener una vez pongamos en marcha nuestra nueva inversión. Una vez nosotros tengamos esos datos, lo que se recomienda es que como los datos no son, como el proceso no es totalmente determinístico, es decir, que al aplicar yo esta técnica no voy a tener con certeza lo que voy a vender en el futuro, sí puedo aplicar distintos rangos a través de un análisis de sensibilidad donde yo alrededor de ese dato que obtuve pueda poner datos por encima y datos por debajo y ahí sí devolvernos un poco a lo que les mostraba del flujo de caja, multiplicar por el precio que vamos a cobrar y tener una estimación mucho más certera de los ingresos que vamos a tener para poder aplicar nuestra evaluación financiera que realizamos con habitualidad. Pues bien, espero que estos datos, estos pequeños consejos les sirvan. Como les dije, esa información en cualquier tutorial de YouTube ustedes lo pueden encontrar y si pues es el caso, estamos acá para apoyarlos. Que tengan un feliz día.